Bueno, pues ya estamos un día más. Vamos a repasar la actualidad de la Eurocopa. Ya conocemos los emparejamientos. Hablaremos del cuadro, del once inicial que nos ha dejado esta fase de grupos. Creo que no me puedo quedar con solo 11. Y vamos a hablar, sobre todo en este inicio, de lo mal que están jugando algunas selecciones. Sobre todo la primera de la que vamos a hablar, que es Bélgica, que ayer pasaba en la fase de grupos, yo creo que se podía decir más que pidiendo la hora. Yo creo que desde el minuto 80 pidió más de una vez la hora y luego también Rumanía, que al final pasa como primera y yo creo que es una de las sorpresas. Así que vamos a arrancar. Luego tenemos también el grupo F, que acababa con Portugal primero, ya lo tenía asegurado, hizo muchas rotaciones y Georgia que le ganaba 2-0. Teníamos ahí otra sorpresa y Georgia que va a ser el rival de España en octavos. Un rival, yo creo que es Cordero, eh, pero que, bueno, al final es un lobo porque lo ha demostrado contra Portugal y ha dejado claro que van muy en serio. Y encima arriba si sumas a Chakvetase, Cabraskelia y Mika Utache, que es el pichichi de esta Eurocopa con 3 goles, yo creo que España tiene que estar muy atento porque se vio ayer, juegan mucho al repliegue y luego en salidas verticales con Cabraskelia y bueno, eso luego lo hablaremos en el turno del cuadro de octavos. Vamos a empezar, como decíamos, con el partido de Ucrania y Bélgica. Bélgica que no está dejando para nada buenas sensaciones. Lo vimos en el primer partido. Eslovaquia le superó en la primera parte en juego, en ocasiones y en todo. Al final se llevó el partido Eslovaquia 1-0 y en la segunda parte podría haberlo remontado Bélgica, pero no pudieron, no acabaron de rematar y se está criticando mucho a Lukaku por tener fallos que no son normales en él. Nadie lo esperaba. Ucrania al final se queda cuarta, este empate no le valía y los últimos minutos al final Bélgica que dejó muchísimas dudas en defensa y Ucrania que al final no remató y se quedan eliminados, para mí debían ser la revelación porque llegaban con una selección joven, con una generación muy interesante y ayer vimos que cambiaban el esquema, para mí se equivocan porque he visto lo que había hecho Bélgica, tampoco había mucho que temer y ahora comentaremos también la alineación porque como decíamos, teníamos ahí las alineaciones de este Ucrania-Bélgica. Bélgica al final bueno, aquí el dibujo, el que ocupaba el lateral izquierdo era Artur Tip, que se fue con molestias en el partido anterior contra Rumanía, el partido que ganaron 2-0, pero al final jugó, fue el lateral izquierdo, de centrales Vertonghen y Faes y Castañe, que yo creo que se podría decir que ha sido lo único que se salva de esta defensa, porque estaba bien en defensa y se iba también hacia el ataque. Luego en el medio repetía la apuesta por Onana y Tielemans, De Bruyne. Yo creo que haciendo el verso libre y para mí el mejor jugador de los 3 partidos de Bélgica, el único que está proponiendo cosas, el único que está creando peligro y el único que está intentando tirar hacia arriba al equipo y luego arriba volvía al esquema del primer día con Trossard, Lukaku y Doku. Doku que también está siendo lo único que se salva de este equipo, pero al final con poco acierto. En el partido ante Rumanía había entrado Luque Bacchio por Trossard. Creo que Luque Bacchio no entraba por sanción y volvía a Trossard que para mí no está demostrando para nada lo que es en realidad un jugador revulsivo que te mueve el ataque, es un jugador muy móvil, deja espacio yéndose hacia adentro para Castañe y filtrando balones o cambiando hacia Doku y Lukaku, pero al final no hizo nada de eso y Bélgica que estaba en ese escalón, bueno, era de esperar porque había muchos cambios, sobre todo en el banquillo. Yo no esperaba tampoco mucho más de esta Bélgica y con un cambio de generación se le está poniendo
pero yo creo que es lo que se esperaba. Tampoco se le puede poner aquí de decepción porque es un poco lo que venía haciendo, un juego intentar ser ofensivos, pero en el momento que te superan las líneas, el equipo se parte y la defensa deja mucho que desear. Y luego con Ucrania, lo que comentábamos, cambiaban de esquema, ponía una línea de tres. Me parecía raro que dejaran a Zinchenko en el banquillo, el capitán, para mí el jugador que debe ser diferencial. Incluso yo hubiera optado por Zinchenko en el medio, lo hemos visto muchas veces en Ucrania. Y al final esa línea de cinco con Mikolenko y Timchik en los laterales, Mikolenko que se iba mucho al ataque, era casi un extremo, y los centrales, Matvienko y Sabarnik, eran la pareja cuando era la línea de cuatro, y le añadió a Svatok que, que sumaba esa línea de tres. Luego por delante mantiene a los tres centrocampistas, Brazko, Saparenko y Sudakov, y luego arriba buscó crear peligro con dos puntas, Yaremchuk y Dovic. Dovic que viene de ser el Pichichi en la liga y para mí ha sido una de las decepciones porque no estuvo, participa muy poco en el juego, le costaba mucho entrar en el juego, sobre todo teniendo al lado a Saparenko y Sudakov, que eran dos jugadores que buscan mucho las combinaciones y Dovic yo creo que no ha estado a la altura. Y sobre todo de cara a puerta también, mucho menos. No ha metido y ha dejado también muchas dudas. Lul- Bueno, el juego de Bélgica que para mí se equivoca Tedesco dando entrada a Lukaku. Yo creo que debería tener Openda más minutos. eh, Cada uno puede pensar, es opinión personal. Y luego incluso con Johan Bakayoko, viendo esa defensa de 5, hubiera sido mejor que probar a Trossard, porque Johan Bakayoko y Doku hubieran buscado la espalda de los centrales y los laterales y yo creo que ahí hubieran creado mucho peligro y sobre todo teniendo a De Bruyne para lanzar las contras. Y para mí, Lukaku, que ha estado en los tres partidos como titular, jugando casi todos los partidos, todos los minutos, muy poco de Openda y para mí ahí es uno de los errores en el ataque de Bélgica y que hayamos visto tan pocos goles. Y luego en el medio quitaba a Tielemans, yo creo que ahí buscando ya algo de descanso y metía a Mangala más posicional y Onana que cogía un poco más de balón, más responsabilidad en salida de balón y De Bruyne que seguía siendo el enganche con la delantera y yo creo que es, pese a lo mal que está jugando Bélgica, eh, las sensaciones que da De Bruyne es de ser un jugador que está jugando por encima de todos los que hay en el campo, el de sus compañeros y ayer incluso de Ucrania, porque Ucrania tenía que ir a por el partido y tampoco se le veían unas ideas claras de saber qué hacer y de ir a buscar el partido. Así que este partido que, como decíamos, quedaba con el 0-0 inicial, no había goles, hubo alguna ocasión clara en los minutos finales para Ucrania, pero no, al final entre el portero y la defensa, Castells, que está bastante bien, yo creo que incluso mereció algo más Ucrania. Al final estamos hablando de que se ha quedado fuera con 4 puntos y hay selecciones que han pasado como segundos, han pasado directos con esa puntuación. O sea, te dice lo difícil que ha sido este grupo y el mérito que tiene de Ucrania también. Al final se queda Ucrania cuarta con 4 puntos. Hubo cuádruple empate, lo que se estaba viendo ya en el horizonte. Al final se hizo, los cuatro equipos empatados y Bélgica que con la misma puntuación pasa como segunda por la diferencia de goles. Y en el otro partido vamos con ese Eslovaquia-Rumanía, también empate, en este caso 1-1 pero muy distinto. Se esperaba que este fuera el partido en el que los dos firmaban el empate porque Rumanía era primera y Eslovaquia tercera y no fue así. Eslovaquia lo demostró contra Bélgica, lo hizo también contra Ucrania, aunque se le escapó en los minutos finales, eh, pero es una selección atrevida, tiene esa idea y lo demostró ayer. Atacó mucho más que Rumanía, al final
Eslovaquia conseguía el gol y poco después que Rumanía le empataba con un penalti, yo creo que algo dudoso, pero se están pitando. Luego también lo vimos por la noche que ante esa duda se están pitando penaltis en los que hay muy poco contacto, aunque eh, estas polémicas las dejamos aparte y al final Rumanía, como decía, que entra como primer clasificado. Luego veremos el cuadro, pero juega su partido contra Países Bajos, un partido que va a ser muy interesante y Países Bajos que tiene que dar un paso adelante. Tenemos aquí los once de este partido. En Eslovaquia no había, salvo el cambio de Botsenik, que yo creo que se merecía ese descanso porque luego lo veremos, está en el once ideal. No ha brillado sobre todo de cara a puerta, pero esto hay muchos delanteros en esta Eurocopa, lo vamos a comentar luego, que están brillando sobre todo por ese trabajo que hacen. Lo hemos visto también con Sesco en Eslovenia, no tienen ese acierto de cara a puerta también porque estás en una selección a priori un nivel por debajo, no tienes ese potencial ofensivo a tu alrededor y las que tienes al final son ocasiones contadas y entraba ayer Strelec en punta por Botsenik, el delantero de Boavista, que para mí ha sido una gran revelación, mucho trabajo y sobre todo lo que pide el entrenador, presión arriba, no se deja ninguna presión sin hacer y si además apoyan los extremos, Sranz que lleva 2 goles y Haraslin por el otro lado, que yo creo que es el jugador con más talento de Eslovaquia. Luego en portería se mantiene Dubravka, la pareja de veteranos en el centro de la defensa Skriniar y Vavro. Luego repiten los laterales Pekarik y Hancock, que parece que está ya casi hecho con el Atlético de Madrid. Para mí un buen refuerzo porque para la línea de 3 de Simeone puede actuar como tercer central, pero todavía más interesante si actúa como carrilero. Y luego por delante Lobotka, que para mí es de lo mejor de lo que llevamos de Eurocopa, sobre todo porque es un pivote que no se queda atrás, no está fijo, lanza las presiones y todo lo que pasa en cuanto a juego pasa por él. Y luego al lado Kutka y Duda, ayer Duda que era el que marcaba el gol, llegando de segunda línea y rematando de cabeza. Muy interesante y yo a lo mejor esperaba que entrara Hrabowski o Laszlo Benes en el cambio por Kuska, porque es un jugador veterano y a lo mejor para quitarle algo de carga de minutos. Y luego por parte de Rumanía también el 11 que se mantenía y el cambio para mí más destacado es en la banda derecha que entraba Yanis Hagi, yo creo que buscando reforzar el centro del campo por lo que se le podía venir encima a Rumanía y el que se iba era Man, el extremo del Parma, que para mí ha sido, yo creo que el más peligroso de Rumanía en la fase de grupos y es un encarador, busca el uno para uno y en los partidos que ha jugado lo vimos que ha sido diferencial. Luego le acompañaban arriba Dragus y Coman que se mantienen, los dos Marin, Razvan Marin que era el que marcaba el penalti, un penalti por cierto muy bien tirado, Stanchu, que es capitán general y también intentó ayer algún golpeo desde fuera, ya lo vimos en el primer partido. Y la defensa de 4 que se mantiene bien Ratiu, el jugador con raíces en la provincia de aquí de Teruel. Dragusin, yo creo que el que tiene que dar un paso adelante, ser el líder, lo ha demostrado y yo creo que entra entre los mejores centrales de esta fase de grupos. Veremos este año en el Tottenham porque era la rotación de Romero y Van de Ven que ponerse delante de esa pareja de centrales lo va a tener muy difícil, pero también estaba contando en algún partido. Y por la parte izquierda, Burka y Bancu. Y luego en portería se mantenía Nita, que le está haciendo también bastante bien. Luego, en los cambios de Eslovaquia, destacar a Tomas Suslov y Bosenic, que entraban los dos. A Bosenic ya lo hemos dicho, y Suslov, que lo vimos en un episodio del podcast, un jugador joven, talento del Verona.
un jugador muy completo, esos extremos que buscan mucha asociación, pero también tienen verticalidad y uno para uno. Y, es un jugador muy interesante. Es muy joven, todavía tiene que pulir muchas cosas, pero yo creo que con esta idea de Eslovaquia va a ser un jugador muy interesante para el futuro. Y luego en Rumanía los cambios que al final buscaban más, excepto el cambio de Man, que es el que propone más en ataque, buscaban más el hombre por hombre y un poco aguantar el partido, porque estamos hablando de que Rumanía con este empate se ponía líder de grupo y así ha sido. Y al final se va a enfrentar a Países Bajos. Vamos a ver la clasificación de este grupo, porque Eslovaquia también se clasifica como tercera, en un grupo que se han clasificado todas con 4 puntos, excepto Ucrania, que es como sabemos el cuarto, aunque tenga 4 puntos, se queda también fuera. Eh, lo dicho, Rumanía con un empate, una victoria y una derrota. eh, Vemos que tienen todos los equipos lo mismo, una victoria, un empate y una derrota. Esto dice mucho del grupo que teníamos. A Bélgica se le ponía muy por delante y yo creo que viendo la fase previa y la regeneración que hay, sobre todo rejuveneciendo la plantilla, yo creo que tampoco había que ponerle sí que favorita en el grupo, porque Rumanía es la selección con menos valor de mercado y Ucrania y Eslovaquia, aunque tienen una buena generación, buen fútbol, no están al nivel muchos jugadores de lo que tiene Bélgica, pero a nivel general a un partido se ven las costuras y Bélgica lo ha demostrado al final. Bélgica que jugando prácticamente a nada, jugó un poco en la segunda parte contra Eslovaquia en el primer partido, al final 2 goles anulados a Lukaku, no remontaron y yo creo que ahí y en la primera parte de Rumanía fue las únicas 2 ocasiones que hemos visto a Bélgica jugar en serio y demostrar que deben ser superiores a cualquier rival. Y luego en el partido de ayer, también en gran parte del partido dominó, pero al final no lo transforman en peligro y Ucrania llegó vivo a los últimos 10 minutos y tuvo varias ocasiones muy claras. Hubo una que remató Malinowski, creo que rebota en un defensa y era, yo creo que era ya un gol que el portero ya no llegaba y era el 1-0 al final. Lo salva un defensa y yo creo que ahí salva también media clasificación. Rumanía pasa primera por el desempate con Bélgica. Bélgica como segunda, luego Eslovaquia tercera y Ucrania que se queda fuera. Pero hay que destacar que, como vemos también más abajo en la clasificación de terceros, Ucrania se queda fuera, pero tiene puntuación para entrar como una de las mejores terceras. O sea, ahí vemos la dificultad de la Eurocopa y al seccionar por grupos lo difícil que es pasar y este año que ha subido mucho más el nivel. Al final se quedan fuera Hungría y Croacia, Eslovenia que entra por 3 puntos empatada con Hungría y la diferencia de goles de Hungría que es un -3 y Eslovenia que se clasifica. Ahora veremos el cuadro. em, y las que se clasifican son Países Bajos, Georgia y Eslovaquia con 4 puntos y Eslovenia por la diferencia de goles. Y antes del cuadro vamos ahora a repasar el turno de las 9. Teníamos otros 2 partidos. Eran el República Checa-Turquía y Georgia-Portugal. En el Georgia-Portugal que tuvimos, yo creo que una de las sorpresas se podía esperar también, porque estábamos viendo que Georgia a la contra estaba haciendo mucho daño, con poco está creando mucho, ahí es donde tiene que tener mucho cuidado España. Y Portugal que con muchas rotaciones, solo repetían Diego Costa en la portería, Paliña en el medio y arriba Cristiano Ronaldo. Yo creo que muchas rotaciones, aún así, selección muy superior a Georgia y Georgia ha demostrado que merecían el pase.
En el otro partido, eh, yo creo que deja también dudas Turquía, sinceramente, porque iban ganando 0-1, tenían la posesión, no acababan de rematar. República Checa jugando con uno menos y al final los que consiguen el empate eran los checos. Se ponían 1-1 y los minutos finales sufriendo Turquía con uno menos y al final tuvieron que rematar ese 1-2 en una contra ya, cinco turcos contra tres de República Checa que no pudieron hacer nada. Marcaba Centosun en el 94, pero hasta ese momento estaban sufriendo un asedio a base de centros y remates en el área de República Checa. Y en el Georgia-Portugal teníamos las alineaciones, veía como eh, yo creo que al final el esquema cambió un poco. Era una línea de 5 aunque Neto jugaba muy arriba y Gonzalo Ignacio hacía de tercer central, pero en muchas ocasiones era eh, el cuarto defensa y prácticamente un lateral. Como decía Diego Costa, que era el que repetía con Paliña en el medio y Ronaldo arriba. Luego la línea de tres completamente nueva, Gonzalo Ignacio y Antonio Silva, dos jugadores jóvenes y muy prometedores. Yo creo que van a dejar mucho dinero en Sporting y en Benfica. Luego Danilo Pereira en el medio también. Al final ha sido un centrocampista reconvertido a central. Por delante mantenía el doble pivote con Paliña y Joao Neves. Joao Neves, que lo conocemos también de la bodega del jugón, de un episodio, el mediocentro del Benfica, muy interesante, sobre todo para tener el balón y luego por delante con Seisao, que marcó el gol decisivo en el primer partido con muy pocos minutos, ayer jugando sobre todo por la banda derecha, y Diogo Dalot también que la acompañaba cuando con Seisao se metía hacia el interior. Dalot era prácticamente un extremo. Y por el otro lado lo mismo, Joao Félix también buscando mucha personalidad con balón por detrás de Cristiano y la banda que era toda para Neto, que buscaba el uno para uno, más que como un carrilero, como un extremo. Muchas rotaciones, al final en el minuto uno yo creo que no se había todavía posicionado en el campo Portugal, un error de Antonio Silva en salida de balón, lo recuperan, sale Kvaratskhelia y, y demuestra que es letal en la contra, se encara, deja atrás a Antonio Silva y define perfecto y Diego Costa que no puede hacer nada y antes del minuto 2 que Georgia ya iba 1-0 y ya pensando en la clasificación. Y por parte de Georgia, pocos cambios. Mamardashvili, que ha sido para mí el mejor portero de esta Eurocopa. Ha sido, yo creo que el portero con más paradas. Ayer, si se mantuvo el a cero la portería, fue gracias a él. Luego por delante la línea de tres con dos carrileros que se mantiene. Y en el medio volvía Chuck Betase, que había descansado en el partido anterior. Kochorashvili, que es un jugador, lo hemos visto este año en el Levante, polivalente, los tres del medio que se intercambian posiciones y luego arriba Kvaratskhelia, que marcaba el gol y Mikautadze que marcaba el penalti del 2-0 y ya lleva tres goles, es el Pichichi de la Eurocopa. Bueno, en estas dos referencias arriba yo creo que más importante Mikautadze que Kvaratskhelia. Al final el que marca ayer el primero es en la contra el jugador del Nápoles, pero para mí ha dejado se podría decir, un catálogo impresionante de recursos de Mikautadze, que no es un delantero centro al uso, pero ha dejado tres goles, dos de penalti y mucha movilidad en ataque. Vemos también que los cambios de Portugal no entraba casi ningún jugador titular porque entraba Rubén Neves, Gonzalo Ramos que todavía no había contado apenas, Semedo, Diogo Jota, Mateus Nunes, jugadores de rotación, estaba ya dando descanso
y yo creo que Portugal se veía ya con el 9 de 9 y, y Georgia que estaba esta vez jugándose el pase, demostró que no era tan fácil ganarles y con un bloque muy compacto y con varias contras al final le hicieron muchísimo daño a Portugal. Y en el otro partido, el de República Checa contra Turquía, un partido en el que Turquía a priori le valía el empate y República Checa que tenía que ir a por el partido. Al final acabaron sufriendo los turcos y, y yo creo que República Checa nadie se esperaba tampoco que quedara eliminada y para mí han jugado mucho mejor de lo que dicen los puntos que tienen. En República Checa que se mantiene también, hay muchas selecciones también con este esquema de 5 en fútbol moderno. Holes, Hranak y Krejci. Krejci que ha hecho muy buena Eurocopa, un jugador importante saliendo con balón y en el balón parado es un jugador importantísimo. Ahora lo veremos esta temporada en el Girona, pero ya en el Slavia de Praga ha demostrado que es importante, incluso tirando faltas, tirando los penaltis y en salida de balón es importantísimo, casi es un centrocampista que juega ahí sacando el balón. Y luego Stanek, que vemos que tiene, vamos a poner la alineación, está con el logo de que lo sustituyeron, se hizo em, un choque en el hombro, entró Kovar, el delantero el portero del Bayer Leverkusen, por las bandas Jurasek y Kufal, Kufal que para mí ha sido de lo más destacado de República Checa y uno de los mejores laterales de toda la fase de grupos, también favorecido por esa defensa de tres que luego veremos en el once ideal. Para mí es, si no el primero, el segundo que más ha destacado en esa posición. Luego mantenía tres en el centro, Suchek que marcaba el 1-1, Probod que ha sido también importante y entraba Antonin Barak que antes del descanso iba a haber dos tarjetas amarillas y dejaba a los checos con uno menos y se ponía todo ya muy en contra para República Checa, aunque luego casi le dan la vuelta. Y luego arriba no entraba Sig, entraba Sitil y la acompañaba Hlosek, también delantero joven y muy interesante del Leverkusen. Y por parte de Turquía mantenía la defensa de cuatro, Bardak que no estaba por sanción, entraba Demiral con Akaidin en el centro de la defensa, uno que en portería, Kadioglu que sabemos que es un lateral derecho que está jugando por la banda izquierda, también jugador muy interesante, buena temporada en el Fenerbahce, por la derecha Muldur, que ha hecho muy buena fase de grupos, marcó también un gol. Por delante entraban Juksek y Özkan, el doble pivote que lo cambiaba ayer Turquía para dar descanso a Korku, que está siendo importante. Y por delante Kalanoglu, que era el que marcaba el primer gol, un gol con muy buen disparo, con un buen disparo. Y Kalanoglu, que ya sabemos que puede jugar tanto, él ha sido un media punta y se ha reconvertido a ser uno de los mejores pivotes de Europa en el Inter. Y luego arriba volvían Yildiz y Arda Güler, eh, yo creo que de lo más destacado. Y arriba se mantenía Yilmaz, que no es un delantero centro como tal, pero muy móvil y eso le dio mucho ataque a Turquía. En los cambios también poco a destacar porque el partido estaba inclinado hacia la portería de República Checa con el 1-0 y sobre todo teniendo la posesión Turquía y República Checa que tenía que tirar ya hacia arriba y con uno menos también la expulsión de Barak yo creo que cambió todo el partido. Luego en los minutos finales sí que es verdad que a base de centros y remates al área con Chori arriba y Kusta eh, se buscaba también
es un poco a la desesperada. Al final todos al ataque en República Checa porque te estás jugando el pase y al final que no salió bien y en una contra con solo tres defensas, Turquía que marcaba el 1-2 y que pasaba a la siguiente ronda. Y la clasificación de este grupo que al final queda con Portugal, que ya sabíamos que era la primera del grupo, dos victorias y una derrota, y Turquía, que conseguía también dos victorias, pero por la diferencia de goles queda segunda Turquía, con cero en esa diferencia, y al final Georgia, que con la victoria de ayer conseguía 4 puntos y iba a entrar a octavos y iba a ser el rival de España. Y luego la que se queda fuera, solo un punto, República Checa. Eh, Visto el juego de República Checa, yo creo que merecía mucho más, pero solo en 3 partidos al final sumar puntos es muy difícil. Bueno, y antes de pasar a la fase, a ver cómo ha quedado los octavos, yo creo que habría que seguir hablando del 11 de Georgia, porque es lo que se va a encontrar España. Yo creo que es un lobo con piel de cordero. Al final, Georgia está demostrando con una defensa de 5 que puede defender en bloque bajo y es muy peligroso en ataque. Al final, Kvaratskhelia, que ayer se enchufaba también, marcaba su gol. Y Mika Utache, que está siendo la revelación del torneo en el Mets, y yo creo que este verano va a durar muy poco. Luego también interesante los tres en el centro del campo. Ahí vamos a ver cómo lo plantea esto Luis de la Fuente, porque yo creo que van a repetir Rodri, Pedri y Fabián. Y luego arriba serán importante que los interiores apoyen mucho a Morata, porque Morata contra tres centrales lo va a tener muy difícil y habrá que tirar de Lamine Yamal y Nico Williams para desatascar por las bandas, porque yo creo que va a haber pocos espacios y incluso se puede atacar por ahí entrando a lo mejor jugadores como Dani Olmo, y luego ya dar, si el partido se abre, dar el paso a Nico Williams, por ejemplo, en la banda izquierda, pero yo creo que va a mantener a los 11 para el titulares y arriba los titulares son Nico, Morata y Lamine Yamal. Y como digo, sobre todo de Georgia, destacar esa defensa de tres muy compacta. Yo creo que Morata va a tener que pelear mucho y va a tener que moverse mucho y llegar de segunda línea a jugadores como Pedri. Se tiene que hacer importante entre la línea del medio y la defensa. Luego Rodri, que creo que va a jugar casi emparejado con sus pivotes porque nos van a dejar el balón. España siempre quiere el balón y contra Georgia creo que va a ser así. Y luego a los dos de arriba habrá que tenerlos muy vigilados porque al final nuestros laterales van a jugar como interiores y hay que tener cuidado con los dos de arriba. La pareja de centrales será Lenormand y Laporte, porque al espacio yo creo que para corregir tienen que estar muy atentos porque vimos ayer que en una contra Kvaratskhelia y Mika Utache se lanzan el uno al otro y al espacio yo creo que son casi imparables y dejarlos en el mano a mano, yo creo que ahí es donde va a estar el peligro de Georgia. Bueno, después del repaso de toda la fase de grupos, ya conocemos cómo han quedado los emparejamientos. Al final, en un partido, mm, se podría decir de lo más fácil que le podía tocar. Al final, Georgia tiene poco nombre, pero lo acabamos de decir. Hay mucho más fútbol del que a priori se suponía. Y por ese lado también un partido interesante vamos a tener la Alemania-Dinamarca y que será el rival de España. Luego en el otro lado, el que vendría hacia las semifinales, en el caso de España ganar octavos y cuartos, hay tres que a priori eran favoritas. Vemos el Francia-Bélgica, que están ahí porque han pasado las dos como segundas. Yo creo que es un partido con dos candidatas al principio de la Eurocopa, pero que ahora no son para nada favoritas. Al final,
Francia sigue siendo ante Bélgica, lo he visto ayer, con lo que tiene Francia, yo creo que le puede hacer mucho daño. Y en ese mismo lado del cuadro, el Portugal-Eslovenia, yo creo que Eslovenia a priori muy por debajo de Portugal, aunque demostró contra Inglaterra que con en ese bloque 4-4-2 y arriba con mucha movilidad pueden hacer daño y aguantar ante cualquier rival. Portugal veremos después del susto de ayer, se podría decir que con la unidad B ya saldrán con el 11 titular y vamos a ver si en teoría demuestran lo favoritos que son. Yo creo que más de un escalón por delante ante Eslovenia. Y en el otro lado del cuadro, bueno, Inglaterra y Italia, bueno, Países Bajos también, por nombre al final, por nombre puedes meter muchas selecciones, pero por juego empiezan a ser muy favoritas Austria o Suiza, también Eslovaquia, que están haciendo un fútbol ofensivo, fútbol muy vistoso, fútbol que es agradable de ver y sobre todo que en estos torneos tan cortos se ve pocas veces. Por ese lado, a veces es un poco más fácil porque estamos viendo que en el otro lado del grupo tenemos casi todas las favoritas con España, Alemania, Portugal, Francia y Bélgica. Incluso puedes meter ahí a Dinamarca porque está jugando bastante bien. Y en el otro lado vemos Italia que pasaba segunda como España, jugando yo creo que bastante menos de lo que se esperaba, porque se esperaba que hubiera una revolución y al final en los tres partidos no han demostrado mucho en ataque, al final buscando la defensa. Y Suiza, que yo creo que les puede hacer mucho daño. Una selección que busca una idea ofensiva y para mí un partido de lo más interesante. Luego en ese lado para los cuartos se enfrentarían al campeón del Inglaterra-Eslovaquia y hay que ver también, al final estamos hablando de unos octavos de Eurocopa, las mejores selecciones de Europa y no hay ningún rival flojo. Si están ahí es por algo, lo merecen, sobre todo Eslovaquia por juego y Inglaterra que yo creo que más por nombre y sacando los partidos muy justos al final. Inglaterra que ganó un partido y empató dos. El empate contra, si no me equivoco, contra Dinamarca. Inglaterra que se esperaba que tuviera mucho gol, sobre todo porque tienes arriba a Kane, máximo goleador de la Bundesliga, Bellingham, que ha estado peleando por el Pichichi en España, le sumas a Foden, a Saka, pues también goleadores y encaradores y que dan mucho juego, y tienes como suplente a Palmer, que ha estado peleándole la bota de oro de la Premier a Haaland. Yo creo que juntando eso tienes más de 100 goles y al final no lo están demostrando. Yo creo que eso ya viene un poco porque no encajan las piezas desde el banquillo también. Difícil asumir la baja de jugadores como Maino que no haya jugado muy poco y hayan entrado por delante, por ejemplo, Gallagher. Así que para mí un partido que se iguala mucho, sobre el cartel debería ser favorita Inglaterra, pero es visto lo que tiene Eslovaquia y que le va a ir a presionar arriba y a jugarle de tú a tú, y yo creo que es un partido que va a estar mucho más abierto de lo que se podría. Y en el último lado del cuadro tenemos el Rumanía-Países Bajos. Rumanía que parece que iba a entrar como tercera y Países Bajos primera, pues es al revés. La que entra como primera del grupo es Rumanía y la que llega como tercera es Países Bajos. Yo creo que Países Bajos superior, pero hemos visto, al igual que en todas las eliminatorias, se está igualando todo muchísimo y hay selecciones que desde la intensidad y buscar el contragolpe pueden hacer mucho daño. Y luego el último partido que va a ser también bastante interesante para el espectador neutral. Austria que está jugando de maravilla. Ralf Rangnick que está dejando su libro y su marca personal en esta Eurocopa. Presión arriba, mucha movilidad con los centrocampistas, laterales largos. Y luego Turquía que veremos si se recompone un poco del susto de ayer porque al final contra República Checa con uno menos acabaron sufriendo.
Y bueno, así ya vemos el cuadro de octavos. En el lado de España deberíamos ver unos cuartos España-Alemania. Alemania como anfitriona tiene que dar un paso adelante. Sería interesante también ese Francia-Bélgica, ver quién es el rival. Yo creo que de Portugal. Por el otro lado debería llegar Inglaterra, aunque lo dicho, Eslovaquia le va a plantar mucha cara, lo mismo que en el Italia-Suiza. Suiza que por sensaciones parece mejor que Italia, pero Italia ya sabemos que con muy poco han pasado como segundos. Y en los otros partidos también, Austria favorita por juego y por nombres, y a priori Países Bajos que debería completar ese esquema para cuartos. Así que vamos a ver este fin de semana cómo se llevan los octavos y cómo nos dejan los cuartos, pero yo creo que los 8 partidos son muy interesantes, aunque veamos, por ejemplo, favoritas como España ante Georgia, pero yo creo que aún así los partidos, a un partido sabemos que el fútbol puede cambiar mucho. Y nos vamos a poner ya con el 11 de esta fase de grupos. Bueno, el 11 de la bodega del jugón y yo creo que va a ser muy difícil poner solo a un jugador, así que vamos a hacer primero el 11 que yo pondría, sé que puede haber, em, yo creo que muchas variaciones, porque estamos hablando de 6 grupos con 4 equipos, si lo multiplicamos por 26 jugadores por selección, hay infinidad de jugadores y al final para mí ha sido imposible quedarme con solo 11. Así que vamos a empezar por la defensa y yo de lo que más claro tengo creo que es la portería. Con Mamardashvili, el portero de Georgia, vamos a tenerlo enfrente en la eliminatoria contra España. Y yo creo que el otro que ha merecido estar ahí es Donnarumma porque ha salvado a Italia. Para mí han sido los dos equipos, a lo mejor otros equipos no brillan tanto los porteros porque no han recibido tantos ataques, y eso dice mucho de la selección en conjunto, no de forma individual, pero en el caso de Georgia y Italia han recibido muchos ataques y Donnarumma contra Croacia y contra España yo creo que fue el hombre del partido, fue el que salvó y gracias a él contra España solo perdieron 1-0 y gracias a él se mantuvieron con ese 1-0 ante Croacia y al final empataron en el 98 y yo creo que de lo más importante de Italia. En el lateral derecho destacar a Karničnik, el lateral derecho de Eslovenia, muy importante, marcó en el segundo partido y como digo, estamos en un fútbol moderno en el que vemos laterales que tienen mucha más incidencia metiéndose hacia adentro o yendo hacia arriba, pero Karničnik muy fiable en defensa, también tirando hacia arriba y hemos visto que va a haber varios jugadores de Eslovenia y más que merecido, un lateral muy completo. Y luego en defensa, para mí la pareja de centrales es Pepe y Villol. Villol que también de Eslovenia hay que destacar la defensa, pueden entrar, lo veremos después, más jugadores, iremos añadiendo más jugadores, no solo 11, pero para mí Pepe desde la veteranía ha hecho, ayer descansó, pero ha hecho 2 partidos increíbles, para mí ha sido un líder sin ninguna duda, y Villo lo mismo en la selección de Eslovenia. Al final, 2 jugadores muy distintos, porque uno es el más veterano de la historia de la Eurocopa y Villo el que es joven, el central del Udinese, que yo creo que este verano lo vamos a ver salir de ahí. Y luego en banda izquierda pondría a Svitzer. eh, en realidad es un extremo, pero lo estamos viendo jugar de lateral y de ahí que sea una de las sorpresas. Un jugador muy importante para Suiza, generando la superioridad por banda izquierda y para mí ha sido de lo mejor en esa banda. Lo dicho, es un extremo de Bolonia, incluso jugando de media punta con Thiago Motta y en Suiza lo hemos visto de carrilero y eso le ha beneficiado para que sea muy importante. Incluso en el primer partido marcaba un gol y daba una asistencia.
en el centro del campo. Luego continuaremos también añadiendo varios defensas más para completar un 11 con más de 30 jugadores. Al final yo no me puedo quedar con solo 11 y así vamos a seguir con el centro del campo. Para mí, en la zona de creación, Lobotka para mí ha sido el jugador revelación, el jugador más importante de Eslovaquia y uno de los mejores centrocampistas de lo que llevamos de Eurocopa. Luego le pondría por delante a jugadores como Savitzer y Eriksen. Para mí, Eriksen, de lo mejor de Dinamarca, ha marcado y ha repartido mucho juego, también escoltado arriba por Højlund y Bin por dos puntas, tiene mucho apoyo por las bandas con carrileros y detrás a Højbjerg y Hulman que le están apoyando mucho. Y luego Savitzer, que lo hemos visto este año en el Dortmund, es un jugador muy completo, te puede hacer tanto de pivote como de interior, como de media punta, jugar como falso 9 caído a una banda, y eso lo sabe Ralf Rangnick, y para mí ha sido el jugador diferencial de Austria y es muy polivalente. Y como decía en defensa, luego también añadiremos más centrocampistas a esta lista porque yo creo que ahí hay bastante de lo que hablar. Y luego en delantera destacar por la banda izquierda Nico Williams, para mí ha sido clave. También se podría optar por Lamine Yamal, pero yo creo que de España ha sido de lo más destacado. Luego en la otra banda Yamal Musiala lleva dos goles y podría ponerse como centrocampista, pero en esta Eurocopa, en el esquema de Nagelsmann, es casi un extremo, aunque jugando muy por dentro. Y arriba yo pondría a Cody Gakpo, que de Países Bajos hay poco que destacar en ataque, bien Xavi Simons y Depay, pero yo creo que el que ha sido diferencial y el que está tirando del ataque de la selección neerlandesa es Gakpo, que lleva dos goles y el otro día lo demostró, jugando desde la banda izquierda y también apoyando hacia el medio. Y como decía, bueno, este es el 11, dijéramos, tipo, la opinión de la bodega del jugón, hay miles de variaciones y vamos ahora a acabar de completar esto porque yo pondría muchos más jugadores y vamos a empezar, como ya he dicho, Donnarumma y Mamardashvili, y pondría dos porteros. En la banda derecha añadiría a Kuchufal, el lateral de República Checa, al igual que a Svitzer, favorecido por el esquema de tres, pero es que ha sido importante en defensa, apoyando al centro con Suchek, compañeros de equipo en el West Ham, y también dejando muchos detalles en ataque. Luego en defensa, otro jugador suizo, Akanji, que sabemos que es muy importante y ha sido clave en las correcciones de la defensa de Suiza, que la tira muy arriba y para corregir es clave. Dragusin, muy importante para Rumanía, también eh, parte de esa importancia y de dejar porterías a cero y mantener los partidos ha sido gracias a él, y Rumanía ha pasado como primera de grupo. Y también añadir a Calafiori de Italia, que ha sido clave, sobre todo destacar más su labor con balón, aunque ha sido poco. Dejó el detalle de la jugada el otro día en la asistencia a Ibiser, se recorrió todo el campo regateando, es un jugador muy ofensivo y vamos a ver porque yo creo que incluso se lo puede llevar Thiago Motta a la Juve. Y luego el que muchos estaríais esperando en la banda izquierda, Cucurella, tampoco hay motivos para dejar a uno por encima del otro. Cucurella también, igual de importante, lo pondría que a Svitzer. Y en todas las posiciones lo mismo, al final hay que poner uno por delante y es con los que me quedo. Entonces, Cucurella para mí, la revelación. Pocos esperábamos, yo incluido, que estuviera Cucurella a este nivel. Al final, Luis de la Fuente, que es el que mejor lo sabe y ha visto que Cucurella en defensa de cuatro funciona mejor, y yo creo que ahí su polivalencia y haberlo visto como extremo y en lateral pasando por la Masía se ha ganado el puesto y yo creo que va a ser el titular en octavos. Luego en el medio, añadir en el pivote a jugadores como Vitinha y Saka. Yo creo que dos jugadores también han sido muy importantes en sus selecciones. Vitinha, que ha sido clave en el PSG este año y ya está siendo clave con balón y sin balón para Portugal.
y saca lo mismo. Muy importante, sobre todo al lado de Freuler. También se podría añadir a Freuler, es que hay muchos jugadores para añadir y saca que con balones es muy importante. Luego por delante, Fabián, también alguno lo estaréis echando de menos. Fabián que en el primer partido dio gol y asistencia y le ha dejado claro a Luis de la Fuente que puede estar por delante de jugadores como Mikel Merino y Alex Baena y está jugando a un nivel increíble. También lo hemos visto en el PSG. De Bruyne, lo único destacable de Bélgica, y si Bélgica está en octavos, yo creo que es todo mérito suyo, porque hay muy poco más que destacar. Y también destacar la labor de Kanté en Francia y de Gundogan. Al final, Kanté, jugador muy importante, se iba a dudar al venir de la Liga Árabe si su rendimiento iba a ser, sigue siendo un jugador fundamental. Y luego Gundogan, que jugando de media punta tiene mucha más llegada, es el que lanza las presiones y para mí en Alemania, junto a él, Musiala y Toni Kroos, yo creo que son lo más importante. Y luego en la delantera añadir en el lado de Musiala a Mann, el delantero de Rumanía, el extremo encarador, Mikautache, también aquí podríamos optar como delantero centro. En las defensas de tres los jugadores son mucho más móviles y puede variar mucho. No es un delantero centro como tal, lleva 3 goles. Y luego en el centro del ataque también dos jugadores que me han gustado mucho. Uno es Sesko, el delantero del Leipzig y de Eslovenia, y el otro es Bocenic de Eslovaquia. Dos jugadores que no están en las listas de goleadores, pero que sin su trabajo yo creo que las selecciones no estarían dejando el juego que están dejando. Eslovenia que ha pasado a octavos en un grupo que era muy difícil y, y Bocenic que ha dejado también mucho trabajo y Eslovaquia que en la presión yo creo que él es el primer defensa y lo ha demostrado. Es un jugador que yo creo que va a salir este año del Boavista porque además tiene mucho gol y con ese trabajo yo creo que va a llamar la atención de muchos equipos grandes. Y luego completar ya este 11 con Endoye por la banda izquierda, eh, un jugador que me ha gustado bastante porque encara mucho, también es muy móvil y puede jugar hacia arriba. Lo dicho, en defensas de tres y teniendo un carrilero juegas mucho más por dentro, no es un extremo puro, pero para ir al espacio y buscar la defensa ha sido un jugador diferencial en Suiza. Así que este es el 11 y eh, era imposible quedarse con 11. Cualquiera de estos lo hubiera puesto de a priori titular y yo creo que cualquiera se merece un puesto y muchos jugadores también que me estoy dejando fuera porque ha habido selecciones que han jugado muy bien, como es el caso de España que prácticamente podría seguir metiendo a Rodri, a Lamine Yamal, pero un poco por dar más visibilidad a la selección española. Ya conocemos lo que ha hecho y dar visibilidad a selecciones pequeñas que están haciendo buen trabajo como Rumanía, Eslovenia o Eslovaquia y Austria, muy buen juego y sobre todo por eso he destacado a Saviser en el medio. Y terminamos ya con la Eurocopa y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha dejado hoy em, la Copa América. Teníamos dos partidos, el partido de Venezuela contra México y Ecuador 2, Jamaica 0. El partido de Ecuador, partido que ha sido muy interesante. Como hemos visto, merecía la victoria también. Ecuador, que ganaba con un golazo, se puede decir que de rebote de hincapié, que iba a poner un centro, tocaba en el defensa y al final cogía una parabólica imposible para el portero de Jamaica. Y el segundo, que era un gol de penalti de Kendry Páez, un jugador jovencísimo, todavía no es mayor de edad. eh, Creo que va a seguir en Independiente del Valle una temporada más y el Chelsea ya lo tiene fichado y está jugando. Este año jugará en Independiente como cedido, pero yo creo que al año que viene ya va a dar el salto al Chelsea. Y como decía, un penalti muy bien tirado.
penalti de veterano, se lo podíamos ver a los mejores lanzadores de penaltis, penalti raso, pegado al palo y el portero que se tira al lado, adivina al lado, pero es imposible de parar. Y en el caso de Venezuela, nos dejaba el Venezuela 1, México 0, Venezuela que ya está en octavos. Vamos a ver ahora cómo queda el grupo B, pero como decía, México se la tendrá que jugar. Es uno de los grupos más igualados, sobre todo por nivel de plantillas. Al final Jamaica ha perdido los dos partidos y ya se queda ahí descolgada, pero Venezuela que con el gol de Rondón, que sigue demostrando que el que tiene gol lo va a tener siempre, y conseguía este 1-0. Venezuela que se queda con 6 ya clasificada. En el grupo B lo vemos ahí en pantalla. Ecuador, que es segunda con 3 y la diferencia de goles de 1, que de momento es lo que le da el pase por delante de México. Aquí recordemos que pasan solo dos, no hay clasificación de terceros. México que tiene 3, se la juega en la última jornada y Jamaica. Y vamos a ver em, porque tendremos ese México-Ecuador en la madrugada del día 1 en el que se van a jugar el segundo puesto. Va a ser un partido muy interesante. A ese partido le sumaremos también, yo creo que el primer puesto que se van a jugar Estados Unidos y Paraguay, y en el grupo D, Brasil y Colombia, que deberían jugarse también el primero de grupo. Y luego, para ir acabando, vamos a tener esta noche en el grupo C, en la madrugada de esta noche a las 12, Panamá, Estados Unidos, y a las 3 Uruguay-Bolivia, favoritas Estados Unidos y Uruguay, por diferencia de plantilla, por diferencia de generaciones. Y luego en el grupo D, mañana vamos a tener el Colombia-Costa Rica y Paraguay-Brasil. Al final, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Brasil, creo que en estos partidos incluso pueden optar por la rotación y ir a por todas en el último partido, jugándose el primer puesto del grupo. Como lo hemos dicho, se jugarán Estados Unidos contra Uruguay y Brasil contra Colombia. Así que vamos a ir terminando ya. Terminábamos con la Copa América y bueno, ponemos el cuadro para echarle un último vistazo a lo que puede venirle a España. Eh, Muy interesante cómo han quedado los octavos. Lo vuelvo a repetir, cualquiera puede pasar porque estamos viendo Georgia que le ha plantado mucha cara a Portugal. España tiene que tener mucho cuidado. En el Alemania-Dinamarca, para mí, uno de los partidos más interesantes y más igualados. Luego Portugal sí que parte como favorita por jugadores y por jugar contra Eslovenia que es mucho más débil. Y un partido muy interesante que no nos íbamos a esperar ninguno que estuvieran ahí, llegando los dos como segundos de su grupo, Francia-Bélgica. En el grupo de Bélgica, que el que pasaba como primero era Rumanía, que va a jugar como local contra Países Bajos. En ese lado, Austria-Turquía, para mí Austria por juego favorita. Inglaterra-Eslovaquia, en el cartel Inglaterra debería ser la favorita, pero visto el juego de ambas, Eslovaquia que gana enteros y Inglaterra que va a tener mucho cuidado. Y el último partido es Suiza-Italia del sábado a las 6, que es entre dos selecciones, una con más nombre como es Italia y que necesita muy poco para hacerte gol, y Suiza, que ya en la anterior Eurocopa vimos que eliminó a Francia. No le tiembla el pulso en estas ocasiones tan señaladas y a un partido pueden hacer mucho daño. Hemos señalado a jugadores como Akanji, por la banda izquierda a Ebisher, Saka, a Ndoye, jugadores que están brillando, y yo creo que a Italia le pueden hacer mucho daño, pero Italia yo creo que va a tener el mismo planteamiento que está siguiendo en estos partidos contra España o Croacia. Aguantar y vivir de lo poco que tengas arriba, porque tienen con Escamaca y Chiesa, y sumándole el centro del campo, tienen ahí mucho peligro. Así que veremos estos octavos, vamos a tener un fin de semana entretenido y vamos, terminamos ya con este programa y yo creo que
Nos quedan unos octavos muy entretenidos, así que vamos a seguir disfrutando de la Eurocopa y de lo que venga de la Copa América.